Señor, te damos gracias por esta reunión y pedimos, Señor, por María, que tú la estés inspirando y guiando con esta palabra y que cada uno de nosotros pueda recibir esta palabra con suma atención. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que vamos a compartir, que sea de gran aporte para nuestras vidas espirituales. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos entonces a la clase de intercesión número 2, clase abierta, virtual, abierta al Espíritu Santo, abierta a todo aquel que quiera escuchar de lo que Dios está haciendo en el cuerpo del Mesías, en el cuerpo mesiánico y en la iglesia gentil. Esta es nuestra segunda clase y vamos a tener muchos temas para hablar, para compartir. Tenemos un PowerPoint que vamos a compartir ahora. Tenemos un testimonio también. Entonces, voy a dar brevemente cuáles son los temas que vamos a ver hoy, que son 3. Uno es la oración intercesora alineada a la palabra de Dios respecto de Israel, la iglesia y lo que es el reino de Dios. ¿Y cuáles son los fundamentos bíblicos de esto de estar alineado a Israel? Que este es ir al hueso del tema. El hueso es la médula, es lo medular. Justamente lo que no se ve en la médula es lo que sostiene esta visión. En segundo término, como estamos trabajando con el tema de intercesión y el carácter y también el corazón de los intercesores, vamos a hoy hacer alguna introducción sobre cómo armar un grupo de intercesores para esta visión TJC2 y cómo armar la agenda, ¿sí? Por supuesto que ustedes han recibido un material un poco extenso y bastante completo y hoy vamos a ver algunos puntos, pero ustedes van a tener de referencia ese material, así que no se van a quedar con espacios en blanco, esperemos. Así que gracias por la atención. Quiero agradecer a todos los que han estado compartiendo en la semana sus sentires, reflexiones, insights, perspectivas sobre estos temas. Y si no han podido compartir, no hay problema, van a tener toda la semana que viene y las próximas semanas para seguir. Vamos a seguir en contacto a través de los mails y vamos a armar un archivo con todo lo que ustedes van queriendo comentar o quizás algún sentir o alguna pregunta, que es muy productivo y es la idea de que ustedes estén dando su insight, ¿no? Lo que es una enseñanza que están recibiendo de parte de Dios o quizás alguna idea nueva o alguna perspectiva que no habíamos pensado antes. Esa es la idea. Así que estamos contentos que tenemos al pastor Agustín, director de la visión TJC2, Conosur, y tenemos naciones como México, con Rosario y su hijo Ismael Enrique, que es TJC2 México, César Guzmán por TJC2 Paraguay, tenemos TJC2 Argentina, con todo el grupo que estamos acá, además, pero somos Conosur en realidad. Y también tenemos Now Generation, que es el grupo más joven, digo más joven porque somos todos jóvenes, el grupo más joven con Marcos Marsal, el hijo del pastor Agustín, y también con nuestra hermana Silvana de Buenos Aires, y si hay algún otro joven también, sí, Gabriel y Karina también ahí son 2 Now Generation, y los hijos de Rosario, que son 4 hijos, también son Now Generation. Así que qué bueno saber que tenemos continuidad, que esto tiene progresión. Así que bueno, vamos a empezar entonces, ya tenemos la oración, hemos empezado adorando al Señor para entrar en un clima especial y voy a empezar a compartir la pantalla. Muy bien. Quiero que presten atención a esta foto porque es significativa. Ustedes ven un desierto y 2 hojas que aparecen en medio de una fractura, ¿verdad? Una grieta. Es que el Señor dice, yo haré ríos donde no los hay, abriré caminos donde no los hay. Y la intercesión es el camino, es, como ya dijimos antes, es la herramienta que usa el Señor para abrir estos caminos. Así que vamos a empezar a caminar la sesión de hoy. Bueno, la primera parte, la oración intercesora alineada a la palabra de Dios respecto de Israel, la iglesia y el reino de Dios.
Ahora ya nos metemos en lo que es la visión TJC2, donde trabajamos conceptos como el estar alineado, y la palabra Israel, que tiene significados, la iglesia y el reino de Dios. Entonces, antes de empezar a hablar de cada elemento, vamos a definir básicamente y muy rápidamente qué es Israel, de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de iglesia y cuando hablamos del reino de Dios. Y finalmente, ¿qué sería alinearse con Israel? ¿Qué es alinearse básicamente? ¿Qué es Israel o quién es Israel? Acá habría tres respuestas. Para empezar, Israel es el pueblo judío. Es el pueblo que Dios crea por un milagro, y lo vemos esto en Génesis, cuando llama a Abraham, que le dice, vete y deja toda tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y después le dice, yo haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las naciones, ¿sí? Entonces, Israel es el pueblo judío. En ese momento, bueno, el pueblo hebreo, porque sabemos que la palabra judía, Judá, viene de Judá, para los que quizás no conocen el origen, es solamente para, en sentido estricto, sería representando a una sola tribu. El que es de Judá es judío, pero después la palabra judío se usó para referirse al pueblo hebreo en los términos más modernos. Bien, entonces Israel, pueblo judío. Otra acepción es Israel es un Estado, o sea, el Estado establecido en 1948, después de la Shoah, del Holocausto, en que la ONU decide que el mandato británico, digamos, el dominio que tenía en ese momento Inglaterra sobre la tierra de Israel, pasa al pueblo judío. Entonces se establece como Estado en 1948. Y ahí cité dos versículos, en Amós y en Isaías. Muy interesante, en Amós, cuando el Señor promete la restauración de la cautividad de su pueblo y dice que allí ellos edificarán ciudades y las habitarán. Y dice, yo los plantaré en la tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di. Es decir, que es como Dios restituye la tierra de Israel en 1948, lo cual es un milagro. Y la segunda escritura, que es Isaías 66, 7, 9, pensando en Israel como Estado, ¿no? Acá es Israel como Estado, dice el profeta, ¿quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Podrá nacer un país en un solo día? ¿Nacerá una nación en un instante? Pues así fue, en un solo día el Estado de Israel fue creado en 1948. Muy bien, y después Israel es el cuerpo mesiánico, lo que Pablo, el apóstol Pablo, llama en Gálatas 6, 11 al 16, el Israel de Dios. Y acá, si ustedes ojean el material que les mandamos por mail, van a ver que el contexto en que aparece, hay ese Israel de Dios, que a través de la teología del reemplazo, que dice que la iglesia equivocadamente es el Israel espiritual, durante mucho tiempo se enseñó que ese Israel de Dios es la suma de creyentes gentiles que pasan a ser el Israel de Dios, ¿no? El Israel que reemplaza al Israel que rechazó a Jesús, supuestamente. Pero en realidad Pablo se está refiriendo al Israel de Dios como la suma de creyentes judíos, es decir, acá no se reemplaza la iglesia de Dios, la suma de creyentes judíos que recibe a Yeshua y pasa a ser parte de ese cuerpo mesiánico, que ya cree que Jesús es su Mesías. No voy a explayarme más porque aparece todo este material explicado en la lectura, en la guía de lectura. Pero esto también voy a recuperar algo que Pastor Agustín enseñó, que en la Biblia aparece 77 veces la palabra Israel, perdón, en el Nuevo Testamento, y no podemos legítimamente suplirla o sustituirla por la palabra iglesia, porque entonces el contexto perdería total sentido y no tendría integridad contextual. Entonces, esto para agregar respecto de qué es el Israel de Dios. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a ir ahora al segundo punto, que es la iglesia. Si yo pienso en la palabra iglesia, tengo acá tres acepciones. El edificio, que todos conocemos, cada uno de ustedes va a una iglesia, así la iglesia sea una habitación, o sea, simplemente conste de un salón, eso es la iglesia, lo físico, donde se
realizan los servicios, misas, cultos, se consagra a Dios y en ese lugar la gente se reúne, los hermanos se reúnen. La segunda es la comunidad local, la institución religiosa, que agrupa a cristianos de una misma confesión. Entonces yo digo, bueno, iglesia católica, iglesia protestante, iglesia evangélica, es decir, una institución, no solamente el edificio, sino la institución que agrupa a cristianos que tienen la misma confesión, es decir, la misma expresión de fe. Iglesia ortodoxa, iglesia carismática, etc. Y otra excepción es el conjunto de fieles unidos por la misma fe que celebran las mismas doctrinas religiosas. Además, acá no estaríamos hablando de una diversidad, sino fieles unidos por la misma expresión de fe con las mismas doctrinas religiosas. Muy bien. Entonces, muy bien, seguiremos caminando un poquito. Vamos a ir a la etimología de la palabra iglesia. Es muy interesante ver que yo podría pensar en contextos, digamos, secular. Acá dice el mundo europeo occidental helenístico, lo que significa iglesia. Iglesia es una concurrencia, un grupo de personas que se reúne para algún propósito. Y esto es, por supuesto, en el contexto secular. Nosotros, iglesia, entendemos que la concurrencia es para celebrar un culto o una misa. Fíjense, si yo tomo el versículo en Hechos 19, versículo 32, donde dice, ahí está en rojo, la palabra concurrencia podría ser tranquilamente restituida o digamos, reemplazada por iglesia, porque iglesia y concurrencia en sentido estricto de lo que significa, o sea, una congregación secular, una asamblea o reunión de ciudadanos, podría ser prácticamente intercambiable, solo que para nosotros iglesia tiene toda la carga de nuestra expresión de fe, así que acá no podríamos usarla, pero es para que empecemos a ver desde la etimología, empezar un poco a abrir el entendimiento de las palabras, cómo las palabras van cambiando y cómo tenían en un momento algún sentido que quizás nos ayude a comprender algunas otras cuestiones aún dentro de la Biblia, ¿verdad? Así que ahí dice, otros gritaban otra cosa porque la concurrencia, o sea, la iglesia, ese conjunto de personas, es decir que en los tiempos primigenios en que se hablaba de iglesia, cuando recién Jesús estaba con sus 12 discípulos, aun cuando se hizo el concilio en Hechos 15, no estaba la palabra iglesia, estaba en todo caso el grupo de judíos que creían en Jesús y que seguían cumpliendo con sus prácticas judías, por ejemplo, guardar el Shabbat y las fiestas y demás. Entonces no estaba esta palabra iglesia, ¿sí? Aparece mucho después, aparece en realidad en Antioquía, ¿no? Pero es interesante porque las traducciones y los términos que se usan van construyendo formas de pensar, ideas que se van como instalando y después permanecen como una entidad y quizás al ver la etimología uno podría empezar a mirarlo un poco más flexiblemente. Si vamos al segundo punto, en la Septuaginta, ahí aparece una palabra que podría ser equivalente a la palabra iglesia, es congregación. Cuando habla de congregación de Israel o pueblo de Dios, en forma prácticamente intercambiable. Y la palabra es, la Septuaginta, que es la traducción al griego del Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, dice que es la palabra Kaal, la transliteración, de ahí están los términos en hebreo, y está hablando prácticamente de la congregación o del pueblo de Dios. Entonces, en medio de la Kaal, que sería la Keila, te alabaré, que es la congregación. Ven que acá no se usa iglesia. De hecho, en las congregaciones judío-mesiánicas no se habla de iglesia, y si han escuchado ustedes los testimonios del rabino Wallman o el rabino Lewin, ninguno de los dos asistía a iglesias, no tenían cultura de iglesia. Directamente estaban en congregaciones judías, algunas al principio quizás no mesiánicas y después congregaciones judío-mesiánicas. Es importante ver esta distinción porque va también dándole identidad también al pueblo judío-mesiánico y también al pueblo gentil. Nosotros sí hablamos de iglesia y también de congregación. Y el tercer punto es que fíjense donde habla en Mateo 16, 18, dice Jesús, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Cajal, que es la misma palabra que está arriba, pueblo o iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las traducciones por lo general dicen iglesia. Entonces nosotros leyendo algo que tiene 2000 años, podemos
hacer estas, digamos, tenemos referencias de lo que es iglesia ahora, pero no tenemos la cabal referencia de lo que era una iglesia o congregación o lo que Jesús está diciendo, el pueblo de Dios, hace 2000 años. Y es interesante jugar en la línea de tiempo, ¿no? Eh, Así que tiene acá un significado aún más profundo. Dice pueblo, ¿no? El pueblo, dice, así iglesia en algunos pasajes del Nuevo Testamento podría combinar ambas ideas o solo una de ellas, dando por eso profundo y complejo significado a las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio. El pueblo o la iglesia como congregación y pueblo como pueblo-nación, ¿no? Como los que comparten las mismas, la misma identidad. Muy bien. Interesante salir de lo que dice Jesús, el pueblo, como lo que tiene en común la congregación, ¿no? De los santos, en un momento habla Pablo. Pero, por otro lado, el término iglesia se aplica a las diversas dimensiones en que se fraccionó el cristianismo. Y esto también aparece desde el año 325 con el Concilio de Nicea, en que se hace la separación entre la primera separación profunda y oficial, que es judíos mesiánicos que quedan excluidos de lo que ahora empieza a conformarse como la iglesia gentil, solamente gentil. Y a partir de esa división empiezan, bueno, acá hay una serie de denominaciones, espero no haber dejado muchas afuera, bueno, ahí están las que son más conocidas, pero puse entre otras porque hay varias, hay 3.500, no, 35.000 denominaciones cristianas. Interesante es que con el paso del tiempo la palabra iglesia se va haciendo como constitutiva y se hace una institución. Entonces lo que dice abajo es acá en este texto, dice, en cuanto a su constitución e institución, todas las iglesias tomaron forma social, ya que no hay sociedad que no pueda subsistir sin autoridad. Por lo tanto, en cuanto a su institución, representa una iglesia, un sistema de preceptos dogmáticos, ritos y creencias. Es decir, que se van conformando identidades. Muy interesante, presten atención a la palabra identidad porque luego va a aparecer puesta o vista desde otro lugar. La identidad me sirve para, como alguna vez hablamos, para separarme, para decir yo soy esta. Bueno, cada uno tiene su DNI, ¿no? Su identidad, su número que es irrepetible. Es decir, que nosotros podemos mirar la identidad desde ese lugar como una justificación o un argumento para no juntarme con otro que tiene otra identidad. Pensemos en esto porque es interesante. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Bueno, acá yo puse algo un poco divertido para que pensemos. No sé si se alcanza a ver. Vemos un personaje muy pequeñito diciendo, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Y después dice, ¿será la mía? Y entonces parece que crece en estatura y crece también su diálogo interno, ¿no? Pensando como que, bueno, mi iglesia es linda, mi iglesia es la verdadera y las otras no lo son. De esto también habló el pastor Agustín en las clases que él dio, en las últimas clases, cuando menciona el tema de la teología del reemplazo y que una iglesia reemplaza a otra y que supuestamente se erige en mejor iglesia que la anterior, y así como una cadena sucesiva de reemplazos. Muy bien. Pero entonces tenemos acá los efectos de la teología del reemplazo. Esto de pensar que mi iglesia es mejor que la anterior o que pronto va a haber una iglesia nueva, un nuevo énfasis, quizás alguna nueva perspectiva que haga que esa iglesia que aparece reemplaza o intente reemplazar a las anteriores, de alguna manera descalificándolas o dejándolas a un costado en lo que significa el imaginario de lo que es la iglesia verdadera de Jesucristo. No hay un acuerdo, acá tenemos 3 puntos. No hay un acuerdo sobre quién es o qué es la iglesia. Esto no solamente entre creyentes, ¿sí? Capaz que yo voy a una iglesia X y me siento bien, digo, pero después voy a mi iglesia y digo, también me siento bien, pero son distintas y tienen diferentes liturgias, pero me encuentro con el Señor en ambas. ¿Cuál de las dos será la verdadera? Podrías decir yo como creyente. Pero también están los no creyentes que ven de afuera todo este panorama tan diverso y tan dividido, que podrían decir, pero de todas, ¿cuál es la verdadera iglesia o cuál tendría que ir yo si quisiera expresar o empezar a desarrollar una fe en Jesús? Entonces quiere decir que de afuera también está este tema de ver la división y de no saber cuál es la iglesia verdadera.
Y como dice el segundo punto, todos en parte vivimos, quizás hemos vivido, quizás ahora el Señor está cambiando nuestra perspectiva, nuestra fe en base a esta mentalidad. Internamente yo puedo pensar que mi iglesia, por ejemplo, yo voy a una iglesia bautista renovada, digo, mi iglesia es la mejor porque tiene XX elementos que son los que el Señor estaría agradado, ¿no? Con los cuales el Señor estaría agradado y yo creo que es la verdadera o es la mejor. Y así cada uno de ustedes que está ahí en su casa podrían estar pensando lo mismo. Entonces es una mentalidad. Y esto tiene que ver un poco con lo que quizás hemos naturalizado, dice, las hostilidades o divisiones de diferente grado entre cada denominación podrían estar naturalizadas o lo que llamamos como un proceso normalizado, ¿no? Donde yo me acomodo a esas distinciones y las enfatizo o las refuerzo como una hostilidad quizás no tan expresa, por una hostilidad de pensar que mi iglesia es mejor y que la otra no es la mejor, o que quizás la hostilidad tenga que ver con situaciones del pasado en la historia entre denominaciones. O sea, es complejo. El punto es que yo puedo llegar a naturalizar las divisiones y no vivirlas como un pecado delante de Dios. Recordamos que el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. También dijo, el que no ama a su hermano es un homicida. Entonces hay estándares de Jesús muy altos, son altos definitivamente, y que nosotros quizás no estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de hermanos de otras denominaciones, o no las incluimos como parte del cuerpo de Cristo. Ahí luego aparece la oración de Jesús, que todos conocemos en Juan 17, 20, 21, cuando él dice que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Interesante es el final, no es solamente que seamos uno para estar felices en esta unidad y comunión, sino que es para que el mundo, para ser testimonio de que en esa unidad reside el amor de Cristo y que Jesús fue enviado realmente por Dios, ¿no? Voy a citar acá a Johannes Fichtenbauer, que es un miembro fundador de TJC2 y pertenece al Comité Internacional. Él habla de dos formas de cristiandad. Una es la que trata de desarrollar su misión divina, lo que todos conocemos como la Gran Comisión, sin Israel, divorciado de Israel. Y la otra comunidad o la otra forma de expresar la cristiandad es la que manifiesta la vida según el misterio del árbol del olivo, que vive la realidad del nuevo hombre, la profunda conexión de la identidad judío y gentil en el cuerpo del Mesías, según Efesios 2, 11 al 16, y el árbol del oído según Romanos 11. Interesante esta definición, es desafiante y realmente nos quita de la cajita de pensar qué es realmente una cristiandad, ¿no? ¿Cómo es vivir la cristiandad? Es vivir de acuerdo a lo que el designio de Dios, a la total soberanía o al diseño soberano de Dios, que es el árbol del olivo con las ramas naturales, que es el pueblo de Israel, y nosotros los gentiles siendo injertados para conformar el total de ese árbol del olivo que él llama misterio. Eso así lo llama Pablo también. Muy bien. Entonces salimos de la iglesia y ya al menos tenemos una idea de lo que es la iglesia. Esto, hermanos, lleva un tiempo de decantación en lo que estamos escuchando ahora. Quizás alguno lo ha escuchado antes y damos gracias a Dios, pero si hoy es la primera vez que estamos reflexionando sobre definiciones que quizás ya las tenemos masticadas o las damos por sabida, ahora estamos volviendo a mirarlas. Por ejemplo, el reino de Dios. Acá, esta es una definición, esta es una perspectiva interesante. Quiero recordarles que estoy trabajando con el material del hermano Brian Cox, que también es un miembro fundador de TJC2. Cuando él habla del reino de Dios, da un ejemplo. Dice, desde una perspectiva de iglesia gentil, él se estaba refiriendo a una iglesia bautista a la cual él fue invitado. Entonces, y yo hice acá un resumen, dice, el reino de Dios consiste en personas que llegan a la fe personal en Jesucristo y que luego se integran a una buena congregación evangélica. A una buena congregación quiere decir donde están todas las doctrinas, está la sana doctrina, donde hay, por supuesto,
una misión evangelística, donde se cumple con la gran comisión, donde hay oración, hay alabanza, donde hay diezmos y ofrendas, donde la palabra de Dios se ministra en el púlpito, donde hay un orden, donde hay un consejo y demás cuestiones que tienen que ver a una institución que debe ser sana y basada en la sana doctrina. Esto es una perspectiva. Ahora miremos la otra que está en el cuadro a la derecha. Dice, el problema, dice el hermano Brian Cox, es que en las congregaciones encontramos que hay muchas personas que aman a Jesús, pero que no se llevan bien entre sí y que no se aman. Y esto es, él lo llama, un escándalo para los no creyentes que no creen en el mensaje que predicamos porque simplemente no lo practicamos. Interesante, cuando uno habla del reino de Dios, estas divisiones que se naturalizan dentro y entre congregaciones, que hacen que el mundo no crea porque no practicamos el mensaje de amor que nos dejó el Señor Jesucristo. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? Acá tenemos tres elementos que menciona Jesús cuando él habla del reino de Dios, ¿no? Vamos a pasar una lectura rápida por estas tres y siempre está mencionando las naciones e Israel, porque era lo que había en ese tiempo. Ahora nos cuesta pensar en Israel y las naciones, porque ahora tenemos el pueblo de Israel y tenemos la iglesia cristiana que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo, nacida de nuevo. Entonces ya no hablamos de los gentiles ni de las naciones, ¿verdad? Va cambiando el contexto en que las palabras se usan y las palabras en ese contexto, en nuevos contextos, también vuelven a cambiar. Entonces, por una parte tenemos las naciones gentiles creyentes en Jesús, eso también es parte del reino de Dios, que se alinean bajo la soberanía de Dios, en el que Jesús es el rey de Israel, y luego con la incorporación de los gentiles se convierte Jesús en el rey de las naciones también. Porque piensen que cuando los 12 discípulos estaban con Jesús, cuando viene el Pentecostés, cuando empieza a trabajar lo que es la gran comisión, empieza a ponerse en marcha, ese es el reino de Dios, ahí tenemos el rey de Israel, porque era el Israel hasta Hechos 15, la iglesia, o digamos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Mesías, era totalmente mesiánico. Entonces ahí tenemos a Jesús y Yeshua como el rey de ese cuerpo mesiánico. Cuando se convierten, cuando empiezan a entrar los gentiles, se abre, como dice el pastor Agustín, se abre el evangelio a los gentiles, y Yeshua, Jesús, se convierte en el rey de las naciones también. Entonces ahí tenemos una expresión del reino de Dios. Muy bien. Vamos a la segunda. Nos remontamos a Abraham, porque la bendición abrámica que recibe Abraham en Génesis 12, que es en ti serán benditas todas las naciones, y en Abraham es que Dios está cumpliendo con la promesa que le da a Adán y Eva de restaurar esta humanidad perdida y caída por el pecado en el Edén a través de un pueblo mediante el cual va a llegar un Mesías, un enviado, un Salvador. Entonces, por un lado tenemos esa bendición abrámica que es a través de la simiente de Abraham, con quien se hace el pacto de la circuncisión, a través de Isaac y Jacob, luego con las 12 tribus. Ahí tenemos ya la Torá a través de Moisés, es la entrega de un código de vida a un pueblo que tiene que empezar a vivir no acorde a este mundo caído, sino acorde al reino de Dios, que está como en anticipación, ¿no? Es toda una sombra de lo que ha de venir. Entonces, esa es la primera reconciliación con Dios, el hombre con Dios. Recuerden ustedes la institución de derramamiento de los holocaustos, que el perdón de pecados se hace con el derramamiento de sangre, que es también un anticipo de lo que hizo Yeshua, Jesús en la cruz. Entonces es una sombra de lo que había de venir. Y luego tenemos la reconciliación entre judíos y gentiles, como dice en Efesios, a través de Jesús, la sangre de Cristo, y a través de la cruz. La cruz es el lugar donde el derramamiento de sangre, donde ese sacrificio, digamos, el consumado es de una vez y para siempre para reunir a los judíos y gentiles. Como dice Pablo, se derriba esa pared de división y ya los gentiles tienen acceso a la presencia de Dios, como la tenían los judíos. ¿Sí? Solo que los judíos que se entregan a Yeshua, que reconocen en él al Mesías, se convierten en el cuerpo mesiánico. Y los gentiles pasan a ser esa porción gentil que se une al pueblo judío y conforman un solo cuerpo. Muy interesante esto de que es un solo cuerpo con dos identidades. Entonces, acá
el tercer punto es las naciones que entran en una relación correcta con la nación de Israel también son parte del reino de Dios. Porque el reino de Dios no es como lo hacen los hombres, es el designio de Dios es absolutamente como una expresión de su total y plena soberanía. El diseño, la arquitectura es de Dios y viene de su trono. Es así como Él diseñó el reino de Dios. Entonces, pero la teología del reemplazo nos ha evitado, nos ha hecho perder 2000 años, durante 2000 años, que la clave para la paz entre las naciones, por ejemplo, es primero la paz con Israel. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y si esto lo tenemos en cuenta sobre el reino de Dios, podemos pensar que el cuerpo mesiánico y la iglesia gentil, el cuerpo mesiánico como el Israel de Dios y la iglesia gentil, que empieza a partir de Hechos 15 con el primer concilio, son íconos de Israel y las naciones, ambos en un solo cuerpo, y se toman como los primeros frutos, las primicias. Muy bien. Entonces acá tenemos la cita, no la vamos a leer, pero está en rojo, he puesto en rojo algunas palabras que son claves, ¿no? Efesios 2, 11 al 14, en que Pablo habla de los dos pueblos que pasan a ser un solo cuerpo. Fíjense que los reconcilió a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Recuerden que el pueblo judío, el pueblo hebreo tenía mandato de Dios de no mezclarse con los gentiles, de no paganizarse. Bueno, a raíz de eso, de la paganización y de la idolatría, fueron expulsados de la tierra, pero en el 48 Dios les restaura la tierra. Más allá de que haya habido presencia de judíos en la tierra de Israel, ¿no? Es muy interesante que en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, que sería Yeshua HaMashiach, ustedes, le habla a los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Si nosotros pensamos en algún elemento que sea unitivo de judíos y gentiles, es la sangre de Cristo, la sangre del Calvario. Muy bien. Entonces vamos a ir al punto C de esta primera parte. Espero que estén atentos. Gracias por... Yo no los estoy viendo ahora, pero espero que estén siguiendo atentamente. La parte C, que es alinear, y acá tenemos como un poco la frutilla de la torta. Hemos hablado de qué es Israel, o quién es Israel, qué o quién es la iglesia, qué es el reino de Dios. Y ahora vamos a ver qué es alinear, cómo alinearnos pensando en estos conceptos que hemos estado explorando y revisando. ¿Qué sería alinear? Me voy al diccionario de la Real Academia Española, que es un diccionario fiable. Encontré muchísimas acepciones, pero esta me pareció la mejor. Y fíjense que hay 4 acepciones. Las 3 primeras tienen que ver con colocar a personas o elementos en línea recta. En diferentes contextos pareciera que es eso, ¿no? La tercera dice vincular algo a alguien a una tendencia ideológica política. Y yo pensaba si esto era alinearse con Israel. Digo, no tiene que ver con esto. Y cuando voy a la cuarta, dije, esta es la definición, por eso la puse en rojo y en otro tamaño. Dice, alinear es ajustar en línea, dos o más elementos de un mecanismo para su correcto funcionamiento. Esta es la acepción perfecta. Fíjense que 2 elementos serían Israel, el cuerpo judío mesiánico, el cuerpo mesiánico, y la iglesia gentil. Alinearlos, o sea, ponerlos acorde, que entren en acuerdo bajo la soberanía de Dios y bajo la palabra de Dios y bajo el designio y diseño de Dios, para que haya un correcto funcionamiento. Es una metáfora, este mecanismo que necesita ser alineado para que haya un correcto funcionamiento. Si nosotros miramos desde que empieza Hechos 15 con todas los tiempos en que la iglesia gentil y el cuerpo mesiánico funcionaban juntos, Cornelio y Pedro, por ejemplo, y después varios gentiles que se van, incluso en gobiernos, que se van acercando a la fe a través de Jesucristo, vemos que eso empieza a romperse, después ese mecanismo parece que empieza a descomponerse, ya no funciona bien después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, después en el año 135, y cuando ya los padres fundadores
empiezan a decir que ya no es necesario seguir a la identidad judía o seguir o que se acepten los ritos judíos, porque ya Dios ha desechado a Israel al haber destruido Jerusalén. Entonces empiezan a aparecer perspectivas que van quitando del escenario al pueblo escogido, quitándolo del orden dado por Dios. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora directamente qué es alinearse con Israel. Vamos a ver los fundamentos bíblicos. Rápidamente, está bastante claro ahí y además tienen todo el material con los versículos completos en la guía de lectura. Para empezar, el fundamento bíblico es Génesis 12:3, del 1 al 3, donde hay un pacto con Abraham. ¿Sí? Es un pacto donde Dios dice: yo te bendeciré, yo bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones. Es un pacto con Abraham, está escrito. Y ese pacto, dice, yo bendeciré, en el futuro, es un pacto, es un llamado que es irrevocable, que es dado por Dios a Israel. En ese momento a un solo hombre, ¿no? A Abraham. Y luego tenemos en Romanos 11 que Pablo dice: ¿acaso Dios ha desechado a Israel? O también otras versiones dicen: ¿acaso Dios ha revocado el llamado a Israel? Y Pablo mismo en esa pregunta, él mismo se contesta y dice: de ninguna manera. Es decir, acá está tomando Génesis 12, 1 al 3, ¿verdad? Está reafirmando el llamado irrevocable, porque los llamados son irrevocables, dice en otro lugar, de Israel. Y el otro elemento que tenemos es en el mismo Génesis 12:3, el último versículo, dice: bendición versus maldición. Serán benditos aquellos que te bendigan, o yo bendeciré a los que te bendigan, pero también dice la segunda parte: yo maldeciré a los que te maldigan. Entonces, ¿por qué alinearse con Israel? Bueno, parece esto sugerir, ahora vamos a seguir leyendo, y esto nos va a reconfirmar lo que estamos hablando ahora sobre bendición y maldición. Pareciera sugerir el Señor que las naciones podrían ser juzgadas respecto de su relación con Israel. Vamos a Números 22 y 24, una escena que muchos recordarán. Son 2 capítulos muy extensos, donde vemos al rey Balac, que contrata a un profeta judío, Balaam, profeta hebreo Balaam, para maldecir a Israel, sabiendo que la palabra que decía Balaam tenía poder, ¿no? Pero Balaam sabe que él no puede hacerlo, y aparte Dios le dice: no lo hagas porque este es pueblo bendito. Y en Números 24 se reafirma este principio de bendición y maldición cuando Balaam mira al pueblo de Israel a la distancia y empieza a bendecirlo. Y él mismo dice, se los voy a leer porque lo tengo acá en los apuntes. Es interesante porque él mismo dice, dice: Balaam alzó sus ojos y vio a Israel acampado según sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea que fue por inspiración de Dios que él empezó a bendecir al pueblo. Y entonces pronunció su profecía y dijo: dice Balaam, hijo de Beor, dice el hombre cuyo ojo es perfecto, dice: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Dios que lo ha sacado de Egipto es para él como los cuernos de un toro salvaje. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las destrozará con sus flechas. Se agacha y se echa cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos sean los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Ahí Balaam, por supuesto que leyó Génesis 12:3, repite, reafirma lo que Pablo reafirma también después en Romanos 11 sobre la bendición que está sobre Israel, que es irrevocable. Pueblo bendito, dice Dios. Muy bien, y vamos a Isaías. Esta es una escritura muy interesante porque en Isaías 19, 23, 25 vemos ahí a Siria, Egipto e Israel como 3 naciones que parece que hay una conexión a nivel caminos, como si fueran autopistas. Y si esto lo entendemos en sentido estricto, bueno, podríamos pensar que las naciones, que es bueno que las naciones se entiendan y tengan pactos y convenios y tratados de interés mutuo, pero acá en realidad es una visión profética, porque está hablando de las naciones que están alineándose con Israel bajo la soberanía de Dios durante el tiempo de restauración previo a la segunda venida del Señor. Y este diseño es divino otra vez, el diseño divino de las relaciones.
Es decir, son naciones reconciliadas entre sí porque se han reconciliado con Israel primero. Y esto no tiene que ver con el interés mutuo, comercial o político o geopolítico, sino que tiene que ver con el diseño de Dios. La clave de la paz entre las naciones es la paz en primera instancia con Israel. Yo les cuento brevemente que la segunda vez que fui a Jerusalén, recuerdo que fui a un centro de oración que se llama 24/7, se llama Sukkot Alel. Sukkot quiere decir tabernáculo, Alel es alabanza, alabanza en el tabernáculo o tabernáculo de alabanza. 24/7 que es constantemente hay adoración y oración. Y había una mujer judía en la entrada y cuando vamos con un grupo de TJ y yo no la conocía a ella, o sea que yo era nueva para ella, entonces ella me pregunta, me dice, ¿quién sos y de dónde venís? ¿No? Yo digo, bueno, yo vengo de Argentina, entonces la pregunta que me hace es, ¿cómo está tu nación con Israel? Y la verdad, esto fue en 2014, muy mal le digo, tenemos muchos temas de justicia que no hemos resuelto delante de Israel. Estamos mal. Y ella me dice, bueno, me dice, lo más importante es que tu nación se alinee con Israel. Hay que orar, me dice, porque no van a salir adelante hasta que no se alineen con Israel. Y acá estaba hablando de Génesis 12:3, por supuesto, que siempre mencionamos, pero siempre es bueno volver a recordar, porque si nosotros, si nosotros vamos a estar orando por nuestras naciones, y yo acá estoy hablando a México, Argentina, Perú, Bolivia, ¿cómo vamos a orar con eficacia, sin pegar en el aire, como ciegos? Nosotros tenemos que orar por la relación de nuestra nación con Israel. Si nuestra nación no ha honrado a Israel, pues tenemos que hacerlo. Y vamos a pasar ahora a la próxima para entender un poquito más esto. Si nosotros podemos tomar este principio de Israel y las naciones para la iglesia, si en nuestra nación, Israel, como dije antes, no está presente o hay situaciones que resolver como pecado, que resolver como nación, las naciones son seculares, los gobiernos son seculares, pues entonces el intercesor es el que hace la tarea. Pero es necesario que en esa nación, si en sus naciones, las que están presentes acá, no hay una visibilidad de Israel, o hay situaciones de antisemitismo de diferente grado, o están esas situaciones en el pasado, forman parte de la historia, pero van a ver que son vigentes delante de Dios. Es necesario orar para que Dios levante una visibilidad de lo que es el pueblo de Israel conforme a la agenda de Dios, para que se empiece a despertar ese grupo de intercesores o esos intercesores que necesitamos para que una nación sea cambiada a través de la oración. Así que el mismo principio que se aplica a Israel y las naciones se aplica también a Israel y la iglesia. Es totalmente relevante si nos pensamos como denominaciones diferentes. Tenemos muchísimas denominaciones, entonces para tener una buena relación entre nosotros, gentiles, primero debemos sanear la relación con Israel. A veces es una tentación orar y está muy bien el deseo, por supuesto que esto viene de Dios, la unidad, porque así lo dice en Juan 17, y aparte que el Señor bendice donde hay unidad, ¿no? El Salmo 133. El Señor no bendice donde hay división, porque la división es fruto de la obra satánica en el cuerpo de Cristo. Pero la unidad es fruto, es un fruto de Dios, ¿verdad? Aparte es el diseño de Dios. Entonces, cuando nosotros no tenemos buenas relaciones, tendríamos que, si Dios nos está llamando a esto, nos está abriendo los ojos a la oración intercesora, donde vemos Israel, la iglesia, el reino de Dios, la segunda venida también, ¿cómo hacemos esa reconciliación entre las denominaciones? Pues eso será el fruto y el resultado de la oración por sanidad de la primera herida. Es decir, ponernos nosotros en paz con lo que significa el pueblo de Israel, en las situaciones que fuere, ¿verdad? Cada situación será diferente, pero esto es. Y acá yo volví a tomar una foto de la presentación anterior, porque muchas veces nosotros pensamos que estamos unidos, y sí, de hecho tenemos parcialmente una unidad como denominaciones. Hay muchas acciones por unidad de iglesias y son todas maravillosas y eso dan cuenta de que el Señor está obrando en nuestro corazón, pero a veces y muchas veces hemos dejado acá el amarillo, vamos a ponerlo como el pueblo de Israel, el pueblo judío mesiánico.
lo dejamos afuera, pensando que de Israel se va a ocupar Dios, o que no es mi competencia, no es, como diría un abogado o un juez, no es mi jurisdicción. Sin embargo, el Salmo 122 dice, ora por la paz en Jerusalén. En Isaías 40, 1 y 2 dice, habla a mi pueblo con ternura y dile que el tiempo del cautiverio se ha terminado. Entonces la iglesia, y también, perdón, Pablo habla en Romanos 11 que la iglesia está llamada a dar celos al pueblo de Israel. Y yo quisiera saber si nosotros lo estamos haciendo, porque si no lo tenemos incluido en nuestras oraciones, quizás el Señor nos está llamando a que empecemos a abrir los ojos y abrir el corazón al corazón de Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo alinearse con Israel? Acá ya vamos a estar hablando de lo que es la intercesión. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. El Señor Jesús dice, Señor, ellos van como corderos en medio de lobos. Te pido que los guardes porque están en el mundo, pero no son de este mundo. Y en otro lugar, Pablo habla de que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros somos ovejas de su prado, pueblo comprado por Dios por la sangre de Jesucristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y cuando nosotros estamos orando, como hizo Moisés cuando subió al Sinaí para recibir las tablas, Moisés hizo su parte de subir al Sinaí y el Señor bajó al Sinaí y ahí le dio las tablas. Y eso fue un pedacito de cielo que vivió Moisés. Ahora nosotros por la sangre de Yeshua, nosotros vamos al trono de la gracia y estamos en la presencia de Dios. Estamos en el cielo, estamos en los lugares celestiales. Y TJC2 tiene como foco de oración que nosotros oramos en los lugares celestiales lo que tiene que ser manifiesto en los lugares visibles. Por eso el Padre Nuestro es totalmente relevante en este momento de esta presentación. Dice, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando nosotros estamos orando por estos motivos, nosotros estamos en la presencia de Dios, ante el trono de la gracia, por la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús. Vamos confiados y hacemos ahí nuestra intercesión. Y entonces dice, sea hecha tu voluntad. Fíjense, Yeshua oró de esta manera. Qué maravillosa clave y llave que tenemos de oración. Nosotros no estamos sentados orando acá, en la tierra, estamos en los lugares celestiales porque allí es donde pertenecemos. Para que se haga la voluntad de Dios, la reconciliación en la tierra, como es en el cielo. Primero se gana en lo espiritual para que luego se manifieste en lo natural, en el mundo visible. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Muy bien. Aquí vamos a trabajar el arrepentimiento por identificación. Interesante que hay 3 elementos para trabajar la identidad, más que nada. Este tema es un tema muy importante porque el pastor Agustín habrá compartido en sus charlas que nosotros no estamos reconciliando instituciones, estamos reconciliando identidades. La institución está formada por principios humanos que tienen que ver con dogmas, como ya vimos antes, estructuras y demás, pero la identidad es dada por Dios. La identidad hace que cada uno de nosotros seamos quienes somos, lo cual nos da un sentido de dignidad y de pertenencia. Esto se confirma en Apocalipsis, donde dice Juan que él vio un pueblo, hombres vestidos de ropas blancas de toda lengua y nación. De toda lengua y nación. Después, en Génesis 12:3, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Dios ha creado las identidades, es de Dios la diversidad y de Dios también es la diversidad y la unidad en esa diversidad. Ahora, yo podría usar la identidad para forjar poder o dominio o establecer una supremacía sobre otra nación o sobre otro pueblo. Y esto es lo que ha sucedido a través de los imperios durante toda la historia del hombre. Las identidades han sido forzadas unas sobre otras. Pero ¿qué hay si yo pienso que la identidad me puede servir para traer sanidad en las heridas y divisiones entre personas, entre pueblos, entre diferentes identidades a lo largo de la historia?
después de esta presentación vamos a escuchar un testimonio y esto va a traer un poco más de luz, va a traer realidad a esto que estamos viendo en una pantalla. Y otro tema que debemos tener en cuenta como iglesia a la hora de orar por Israel, hablando de lo que es alinearse con Israel, cómo alinearnos. Bueno, tenemos que ver qué es lo que hemos hecho como nación y como pueblo gentil. Acá tenemos 4 heridas que necesitan una profunda sanidad. Primero es esta idea que tiene el pueblo de Israel, la comunidad judía, no solamente la comunidad judía en la diáspora, sino también en la tierra de Israel. Es que las naciones odian a Israel y por eso nunca nos darán apoyo. Saben que al final de cuentas se van a quedar solos, porque nunca la iglesia ni nunca las naciones los apoyaron, ni tampoco los han defendido, salvo por supuesto excepciones, que son los justos, en relación, por ejemplo, al holocausto. También a lo largo de la historia ha habido, por supuesto, quienes han defendido al pueblo de Israel, pero no es lo más común. La otra herida que tiene el pueblo de Israel es que el no olvidar ni perdonar después de la Shoah, el holocausto. Para el pueblo de Israel, ante semejante asesinato, semejante masacre de su pueblo, 6 millones, le es muy difícil pensar en el perdón, el extender el perdón como algo que es moralmente aceptable. Y esto significa que si les cuesta pedir el perdón, si les cuesta extender el perdón, es que hay que hacer mucha intercesión para que se empiece empiece a abrirse el corazón y a poder ver una acción de parte de las naciones y del pueblo gentil de una restitución a través de un arrepentimiento, una confesión del pecado por la indiferencia y arrepentimiento. Esa es la segunda herida. La tercera herida es, quizás podríamos pensar en una herida que es típica, ¿no? De alguien que se ha levantado de un holocausto, que no ha tenido tierra durante 2000 años, de pronto en el 48 se le restituye la tierra y en 70 años prácticamente se convierten en una potencia. Entonces la pregunta es, dice Israel, ¿para qué queremos reconciliarnos con las naciones si nosotros ya no las necesitamos y somos una potencia? Es decir, que ahí el pueblo de Israel estaría como confiando en sus relaciones con las potencias que sí los apoyan, o confiando en su sistema de inteligencia, que es primero en el mundo, en su alta tecnología, sus grandes economías, producciones, finanzas y demás. Esto es algo por lo cual también tenemos que orar, porque es importante saber que cuando una nación vive en un estado de falta de perdón, no tiene buena relación y no va a tener nunca buena relación con sus países vecinos. Y se va a perder el propósito que Dios tiene para esa nación, el propósito y destino. Y la última herida, que es muy profunda, es que no hay otro pueblo antiguo que todavía tenga, por supuesto, vigencia, como es el pueblo de Israel, que haya pasado por tanta deshonra, vergüenza, exposición ante el público, ante las naciones en estos 2000 años. Los gentiles nos hemos dedicado a menospreciar, descalificar, deshonrar, poner en vergüenza pública, prácticamente en los últimos 1800 años o 20 siglos. Entonces hay que restaurar la honra y el honor al pueblo de Israel por parte de las naciones. En Medio Oriente, tanto la vergüenza como la deshonra, al igual que la honra y el honor, son 2 elementos muy importantes en la cultura. Entonces nosotros tendríamos que estar pudiendo ver con empatía qué es lo que en qué la otra cultura ha sido vulnerada, sus derechos o su propia identidad. No es fácil decir soy judío con una historia de vergüenza en público, de deshonra, descalificación, que es prácticamente generalizada. Muy bien. Y ahora vamos a ver algunas fotos. Vamos a pasar rápidamente por estas fotos. Este es un ejemplo de arrepentimiento en la Embajada de Israel en Argentina por el ataque que se produjo en el año 1992, donde murieron tanto judíos como no judíos. El pastor Agustín, en el tiempo de oración en que estábamos en TJ, recibió esto del Señor e hicimos un viaje de oración muy cortito, y ahí hicimos un arrepentimiento.
una confesión de pecado y arrepentimiento. Y hay 4 denominaciones y cada uno se arrepintió por su propia denominación. Y también nos arrepentimos como Argentina. Nosotros no pusimos la bomba, ¿verdad? Pero sí somos Argentina. Entonces la Argentina no está resolviendo ese agravio profundo que es poner una bomba en una embajada. Y teníamos una hermana acá, judío mesiánica. Y después los 4 éramos gentiles. Entonces nosotros fuimos como identificándonos como argentinos por la nación argentina y nuestra hermana por la nación de Israel. Entonces ella extendió el perdón cuando nosotros hicimos una confesión de pecado eh, por este pecado contra Israel, ¿verdad? Y ahora vamos a tener otro ejemplo. Acá tenemos a Julieta, intercesora de TJ por la Iglesia Católica, y 2 hermanas valdenses. Y ahora, como tenemos a Julieta en vivo, tendremos el testimonio. La foto es una ayuda, pero en realidad queremos escuchar, Julieta, tu testimonio breve que preparaste para contarnos ese ejemplo de arrepentimiento, por un lado corporativo y también de identificación. Ok, buenas tardes a todos. No puedo, cada vez que veo estas imágenes me retrotraen al momento, y yo quiero contarles que en ese momento que estábamos en Uruguay, estábamos en realidad con María con unas cortas vacaciones, y yo me estaba iniciando en TJ, conocía muy poco, o sea que no tenía conocimiento de muchas de las cosas que estaban sucediendo. Cuando María me llevó a la colonia valdense y conocí a estas hermanas, bueno, hacíamos oraciones, hicimos varias veces oraciones juntas, sin yo conocer demasiado todo, pero en un momento del espíritu, seguramente que lo preparó, hubo un momento de pedido de perdón de mi parte. ¿Por qué? Porque los valdenses fueron perseguidos por la Iglesia Católica en el año 1487, fueron prohibidos y fueron acusados de herejes, y muchos de ellos murieron por parte de la Iglesia Católica. Yo esto obviamente no lo sabía, porque muchas cosas, como dijo María, nosotros no conocemos de lo que pasó en el pasado, pero yo en ese momento registré este tema porque fui a conocer el pueblo, la iglesia y demás, y María me contó la historia. Entonces, en un momento de oración, con su ayuda, con la ayuda de María, porque yo no conocía bien cómo era pedir perdón, cómo se hacía para pedir un perdón verdaderamente identificándose, bueno, les pedí perdón por todas las cosas, todas las injusticias, todos los dolores que como Iglesia Católica, como católicos, habíamos hecho sufrir a tantos hermanos. Y bueno, las hermanas, Otilia y su hermana, que están en la foto, extendieron su perdón. Fue un momento hermoso que aún hoy me conmueve el corazón. Y creo que esto fue posible porque en mi corazón, aunque yo no conocía demasiado todo esto, estaba esa necesidad de pedir un perdón, ¿no es cierto?, por todo esto. Y lo hice. Y fue hermoso. Y lo que siento, esto fue en marzo del 2015. En junio del 2015, el Papa Francisco pidió perdón a la Iglesia valdense por lo mismo. Para mí fue algo muy emocionante porque fue algo que yo
Hay una frase que Francisco siempre dice, hay que buscar primerear. Y bueno, yo en realidad, sin haberlo querido, el Señor me había hecho primerear en los valdenses y agradecía al Señor por haberlo podido hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que siento cada vez que veo a las hermanas valdenses o que voy a la colonia valdense? Pues yo me siento feliz, como en casa, con amor hacia ellas, hacia todo ese pueblo bendito. Y esto ha sido de bendición para mí en muchas cosas. Y al día de hoy, cada vez que recuerdo ese momento, no puedo sino agradecer al Señor porque, bueno, porque pude hacerlo y porque me dio la oportunidad de sentirme hermana de, de ese hermoso pueblo, ¿no es cierto? Así que para mí eso tiene que ver y es lo más importante que queda en mi corazón. Cada vez que las veo y que voy a la casa de ellas, porque por ahí vamos a Uruguay por algún otro motivo y las visitamos, es como que yo me siento en mi propia casa. Y ellas también creo que sienten que yo soy una hermana. Entonces, la bendición ha sido mutua. Amén. Nada más que eso. Amén. Gracias, Julieta. Gracias, Amén. gracias por tus palabras y ese motivo, claro. Entonces, Julieta hace un arrepentimiento por identificación. Ella es la Iglesia Católica, como hizo Daniel, el profeta Daniel. Y las hermanas valdenses, por la Iglesia valdense también, aunque ellas no pasaron, ninguna de las tres pasaron por las situaciones horrendas de estas persecuciones y matanzas. El arrepentimiento, es decir, yo vengo en nombre de la Iglesia Católica, me apena lo que la Iglesia Católica hizo, y las chicas de la Iglesia valdense toman ese arrepentimiento, esa confesión y extienden el perdón. Precioso. Muy bien, estos son ejemplos muy sencillos, inesperados. Fue un momento TJ. Bueno, vamos a seguir entonces. Gracias, Julieta. Acá tenemos otras cuestiones de donde uno se está alineando con el tema de Israel, aunque no esté acá el tema de Israel, pero fíjense, bueno, acá tenemos un grupo de cordobeses que ora por la paz en Israel y por la unidad también de judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías. Acá tenemos 3 hermanas de Perú hicimos un acto de perdón, yo estoy tomando la foto, por la matanza de judíos en la Inquisición. Esto pasó hace unos cuantos siglos, pero eso está. Y esto es el museo. A partir de ese pedido de perdón, este museo para estas chicas peruanas dejó de ser un lugar de turismo y empezó a ser un lugar donde orar. Así que imagínense cómo el Señor puede revelar algo, y esto tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es cómo armar la agenda de oración. Bueno, las chicas tenían en Lima el Museo de la Inquisición. Hay una charla ahí del pastor Agustín que habla de los marranos, muy interesante, con muchas fotos y todas las explicaciones que después pueden mirar, cómo es el interior de este museo, donde recrea todas las escenas de tortura, entre los cuales los que eran víctimas de esas torturas estaban los judíos, los que eran judíos, criptojudíos, que se escondían para no morir en la hoguera, ¿no? Digamos que ocultaban su práctica judía hasta que finalmente la Santa Inquisición, que los venía siguiendo de España y Portugal, llegaba a las Américas y hacía su tarea de inquisición. Bien, y acá tenemos un momento también precioso. Estamos bailando acá con una hermana judío mesiánica que siempre nos enseñaba, que es la misma que está en la otra foto. Estamos haciendo la danza hebrea, danzando Inematov, el Salmo 133, ¿no? Todos juntos. Y eso también tiene que ver con no hacerse judíos, nosotros somos gentiles, pero es recrear, acompañar, ser uno con ellos, ¿no? En este caso era una sola hermana que nos enseñaba siempre el Salmo 133 en la danza, y era maravilloso. Y seguimos siendo gentiles, así que en eso no hay problema. Lo que pasó, Julieta, que es orar por arrepentimiento con estas hermanas valdenses, y lo que hicimos en el Museo de la Inquisición, y acá vemos manos tocando las naciones, orando por las naciones, en un mapa, tiene que ver con que antes nosotros ya habíamos empezado a orar desde los comienzos de la visión acá en Argentina, en el 2011, por la primera herida, que es la herida entre judíos y gentiles en el cuerpo del Mesías,
la herida más antigua. A medida que nosotros íbamos orando por la herida más antigua, el Señor nos iba mostrando las sanidades que iban a ocurrir entre naciones y denominaciones, como lo que cuenta Julieta, ¿no? Y también como lo que vemos acá, nosotros orando ya por naciones y pidiendo a Dios las naciones del Cono Sur. Bueno, esto fue en el año 2018 o 19, creo. Todavía era presencial. Bien, acá vemos, esta foto la hemos visto varias veces, pero no dejamos de estar felices por esta foto porque acá tenemos un momento TJC2 también de arrepentimiento, donde un matrimonio, que son Jacinto y Estela Maris, que cuando escuchen este video se van a sentir honrados, los queremos honrar, ellos sintieron de levantarse de su asiento en un momento de oración y venir a pedir perdón como Iglesia Católica al rabino judío mesiánico. Entonces acá tenemos un arrepentimiento por identificación y también corporativo, porque ellos lo hicieron de parte de la Iglesia Católica y dijeron, nosotros no sabíamos que habíamos pecado de tal modo contra el pueblo judío. Y eso fue un momento TJC2. Muy bien. Hasta ahí llegamos entonces con lo que es arrepentimiento, es el primer tema ya lo hemos cubierto, cómo alinearse con Israel. Entonces tiene que ver con revisar qué es el reino de Dios, quién es Israel, quién es la iglesia y qué son todos estos elementos bajo la soberanía de Dios, bajo el designio, el diseño de Dios, la arquitectura de Dios. Una vez que yo entiendo esto, que es muy importante, yo tengo que pensar, bueno, si Dios me está llamando a esta visión donde está buscando intercesores que se pongan en la brecha para estas sanidades, para estas reconciliaciones que se hacen, como dijimos, en los cielos para que después se reflejen en la realidad visible en la tierra. Vamos al segundo tema, que es cómo armar un equipo de intercesión para TJC2. Ahí también en el material tienen bastante para leer, pero yo traje 3 versículos. Yo seguiría el modelo de Jesús, como Jesús fue al cerro a orar, y él oró para que Dios le mostrara cuáles eran los discípulos. Pues entonces uno no busca a los intercesores, sino que busca a Dios para que Dios traiga y muestre quiénes son esos posibles intercesores. Entonces el modelo es Jesús. Nosotros no buscamos intercesores, a ver quién podría ser. En todo caso, Dios muestra algo, pero es Él quien muestra, ¿no? Es Él. Nosotros oramos y esperamos que esos asientos se empiecen a ocupar. ¿Cuántos intercesores? Bueno, cité 2 versículos que son muy conocidos para todos los que somos creyentes, es si 2 nos ponemos de acuerdo, dice el Señor que Él, lo que pidamos en la tierra será hecho por el Padre en los cielos, o sea, 2 personas que estén de acuerdo. Después tenemos este versículo que usamos, por ahí no tanto en la intercesión, pero es 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos, o sea, 2 o 3. Pero la realidad o los pequeños comienzos nos muestran que cuando en Ezequiel 22:30 Dios dice, busqué un hombre. Fíjense, ya con un hombre que se ponga a la brecha alcanza. Y después Daniel era, por ejemplo, un solo hombre. Dice, volví mi rostro a Dios el Señor. No estaba con un grupo de gente intercesora, sino que él solo estaba orando. Es decir, que son los pequeños comienzos, pero no estamos solos, sino que estamos con Dios. Es decir, que a no desesperarse ni desanimarse, porque es posible empezar de a uno. Más de uno empezamos de a uno. El pastor Agustín empezó de a uno y después nos fuimos agregando. ¿Cuáles son brevemente, cuáles son los requisitos? Yo no voy a estar leyendo todo esto, pero lo incluí en el PowerPoint para que lo tengan como una referencia, porque además está en el material de lectura. ¿Cuáles son los requisitos? Acá yo puse una foto para que todos nos sintamos identificados. Vemos una congregación y alguien que está liderando la congregación. Pues un requisito es pertenecer a una congregación, porque la iniciativa TJC2 no es una congregación, no es una iglesia. Por supuesto que nos une el estar en el cuerpo del Mesías y estar en el mismo sentir por la unidad, y nos apoyamos unos a otros, oramos unos por otros, nos escuchamos, nos bendecimos, pero nosotros debemos tener nuestra propia congregación, porque TJC2 es un ministerio paraeclesiástico que sirve al cuerpo del Mesías en la unidad y reconciliación. Por lo tanto, los candidatos a intercesores, por lo menos todos los que estamos en el equipo de intercesión, todos pertenecemos a una congregación y estamos sujetos a un pastor o un sacerdote, ¿no?
depende de la congregación. Entonces todos debemos estar en esa condición de congregación, en forma regular, por supuesto, y con una autorización de parte del pastor para integrarnos a un equipo de intercesión. Porque realmente TJC2 es una visión que tiene un alcance global y es necesario que el pastor o sacerdote que esté dándoles a ustedes cobertura o digamos que los dirige a ustedes, que los discipula, sepa a qué Dios los está llamando, porque quizás esté llamando también aparte de la congregación, Dios lo sabe, ¿no? Pero es muy importante porque eso es un orden de Dios. La autoridad, el estar sujeto a una autoridad es una bendición. La autoridad para nosotros es una bendición porque nos bendice, que nos autoricen, nos bendice, que nos pregunten y oren por nosotros en momentos de necesidad, ¿no es cierto? Nuestro pastor o nuestro sacerdote. Y aparte agrada al Señor el respeto a las autoridades. Muy bien. Algo que ustedes conocen, pero visto desde lo que es la intercesión, a veces vemos algún desorden o alguna cuestión que no está alineada y quizás habría que ver si las personas están congregándose. Por eso, de entrada decimos, estos son los requisitos. Lo que sucede en otros grupos de intercesión, bueno, corresponde a otros órdenes y las congregaciones, pero acá en TJ estos son los requisitos. Y acá hay una lista de condiciones, por supuesto ser nacido de nuevo, con lo cual hablamos de una apertura a la guía del Espíritu Santo, Jesucristo, el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, todos lo sabemos, pero es importante a la hora de empezar a ver las personas que se acercan a ver si cumple con estos requisitos, porque es necesario orar en el Espíritu, la oración es en el Espíritu. Y respecto de Israel hay una serie de condiciones que por supuesto tienen que estar en esto alineados, que tienen que ver con que reconocer que Israel es el pueblo escogido, es la niña de sus ojos, hay una identidad que Dios respeta y hay un plan para Israel, o sea, todo lo que signifique Israel para el plan de Dios junto con la iglesia, ¿no? Un amor genuino por el pueblo judío mesiánico, un deseo de unidad, un amor por el cuerpo de Cristo, un deseo de trabajar y orar por la unidad. Y también la comprensión de lo que hemos estado hablando, Julieta acaba de dar su testimonio, que es el arrepentimiento por identificación. Es decir, yo confieso mis pecados, por ejemplo, como hizo ella, por parte de la Iglesia Católica. Y esa confesión de pecados Dios la toma. Ahora vamos a ver algunos versículos que van a ir trabajando este tema. El tema de la práctica del arrepentimiento por identificación. ¿Les habrá pasado alguna vez en la vida cotidiana, quizás entre familia y gente de afuera? Voy a poner un ejemplo, ahora no recuerdo bien algún caso, pero me viene esto a la mente para explicitar un poquito más lo que es un arrepentimiento por identificación. Sucede en las mejores familias, cuando algunos de los miembros de la familia comete alguna situación no correcta con otras personas o con un amigo nuestro, por ejemplo, y esa persona por ahí no se da cuenta, ¿verdad? Entonces yo, sabiendo que esto ha afectado a la otra parte, puedo decir, mira, te pido perdón de parte de Felipe, porque la verdad que lo que hizo no está pasándola bien, entonces yo te pido que no le tomes en cuenta y te pido perdón por él, porque es parte de mi familia, ¿no? Yo he hecho esto alguna vez. Y mi papá creo que también lo ha hecho alguna vez por parte de nuestra familia. Y esto es simple y llanamente un arrepentimiento por identificación. Yo me identifico con mi familia y pido perdón por aquel que no puede pedir perdón porque no se da cuenta, porque está pasando un mal momento. Y la persona que ha sido afectada o agraviada necesita una restitución. Y yo veo en juego que hay algo que debo hacer, veo en juego quizás las relaciones o lo que fuere, una ruptura o lo que fuere, entonces yo como intercesor, en lo natural estoy hablando, ¿eh? Bueno, pero esto sucede en lo espiritual. Creo que este ejemplo espero que pueda servirles para entender aún más, quizás muchos hemos hecho esto, ¿no? Especialmente con los chicos, con los niños. Bueno, muy bien. Lentamente nos vamos acercando al comienzo del final,
acá tenemos la figura del candidato, el que todavía no ha ingresado, pero ¿cómo hacemos nosotros para saber si realmente este intercesor quiere quedarse y realmente está listo para aceptar lo que significa interceder en esta visión? Bueno, yo marqué ahí en negro palabras que son claves. Por ejemplo, es más que un simple interés, es una disposición que debemos demostrar para asumir un compromiso de oración, porque esto es una visión de oración global, una iniciativa global de oración. No solamente de vez en cuando, sino una disponibilidad para hacerlo en forma regular y también para avanzar en mayor profundidad conforme a las necesidades que haya y conforme a las respuestas, porque Dios responde a la oración y nosotros debemos estar listos para el paso que sigue. Y también una disposición a aceptar la autoridad de los líderes de TJC2. Nosotros, como equipo de Conosur, respondemos, el pastor Agustín responde al rabino Marty Wallman, que es el que lidera toda la parte de América, y personalmente yo también respondo a su liderazgo y también al liderazgo de los Matrimonio Piles, que son los líderes de TJC2 Internacional. Es decir, que todos respondemos, aunque sea una estructura bastante horizontal, respondemos a una dirección de una estructura superior. Y esto tiene que ver simplemente con un orden que es a nivel local, regional e internacional. Más allá de pensar que esto signifique una traba, lo que significa tener una autoridad que nos bendice es que nos permite desarrollarnos en el Señor y crecer. Así como creció David bajo Saúl, aunque no se llevaban bien, David aceptó la autoridad de Saúl y así después, bueno, él fue hecho rey, ¿no? Y el orden de Dios fluyó naturalmente. Y así es también en las estructuras. La autoridad tiene un sentido divino que sirve para bendecir a aquellos que están trabajando bajo la autoridad de quienes están en autoridad y que necesitan esa bendición y necesitan también crecer bajo el amparo de una protección. Por supuesto, tiene que ver con la libertad en el espíritu, por supuesto, pero no independencia, sino la libertad en el espíritu y una dependencia de Dios. Muy bien. ¿Y cómo armar una agenda relevante? Bueno, yo acá rápidamente, en una agenda relevante para TJ, por supuesto, hay muchas cosas para decir. Por ejemplo, hoy empezamos con oración, bendiciendo al Señor. Por supuesto que nosotros pasamos por los protocolos típicos de cualquier intercesión, que son, en el caso de la adoración-oración, que a veces es lo mismo, la adoración es prácticamente preparar, darle lugar al Espíritu, que es lo que nosotros necesitamos para poder fluir y orar conforme al corazón de Dios. Eso todos lo conocemos. Pero después hay protocolos que tienen que ver con las historias de las naciones, ciudades, provincias, congregaciones. Acá yo puse las injusticias y maldades que se cometen en la tierra que Dios registra, y hasta que no haya confesión no habrá bendición. O sea que nosotros debemos presentar estos temas, investigar cuáles son las injusticias y maldades cometidas que están delante de Dios y hacer nuestros actos de confesión y arrepentimiento para que haya bendición. Y esto sucede, miren, en la vida personal, a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel denominacional y también a nivel nación y entre naciones. Entonces, eso es importante. El mapa espiritual. Bueno, el mapa espiritual lo tiene que dar, por supuesto, Dios nos está llamando a orar por una región, por una zona, que es física, algo geopolítico también. Por supuesto que debemos pedir la guía del Espíritu Santo a la luz de la Escritura, revisar el contexto en el que estamos y revisar con exactitud cuáles son las cuestiones que quedan o que han quedado sin resolver, pecados contra Dios en las naciones, como ya dije, también en las congregaciones, denominaciones, incluso familiar, personal y demás. Entonces, como dijimos antes, la clave de la restauración entre denominaciones y naciones está en la correcta relación con el pueblo escogido de Dios, Israel, la niña de sus ojos. Si mi congregación ha agraviado al pueblo de Israel, pues de ahí tenemos ya una agenda de oración. Si mi familia ha agraviado al pueblo de Israel, también yo tengo mi agenda propia de oración. Si yo misma en un pasado, en un momento, y no me acuerdo, he agraviado al pueblo de Israel, bueno, el Señor me está llamando a orar por esto, también tendré que hacer mi propia tarea. Como ven, no es difícil, pero necesitamos la guía de Dios
para no estar orando en forma religiosa ni sistemática. No es una lista de supermercado, es bien que sale de lo que Dios conoce, del lugar que me entrega, del contexto en que Él me coloca, según su diseño, qué es lo que Él está pidiendo que yo preste atención para empezar a orar y armar una agenda de oración conforme a la guía de Dios y que sea relevante respecto de la visión que estamos teniendo, que estamos ahora transitando. Acá vuelvo a colocar esto que es clave, el pueblo de Israel es clave para TJC2 y todo lo que ha pasado en estos últimos 2000 años. Por supuesto, la primera herida es clave y por supuesto que están todos estos temas que interrumpen y que bloquean y obturan la bendición de Dios, como dice Génesis 12:3, sobre cualquier nación, congregación, familia, persona, denominación. Bien. Interesante es el tema de la tierra. En el pasaje de Génesis 4:8, donde Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Después que lo había asesinado. Caín dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Porque por supuesto sabía. Dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín no se arrepintió, no confesó su pecado. Entonces ese pecado clama aún desde la tierra. La sangre clama, la sangre es la vida. Para el contexto hebreo, la sangre es la vida. Entonces, fíjense la maldición que sigue. Dice, maldito seas tú de la tierra. Pecado no confesado es delante de Dios, todavía hiede delante de Dios y traba la bendición. Por eso es tan importante. En nuestras naciones, en nuestras congregaciones, en nuestras familias, pedir la guía de Dios y que nos muestre. Muy importante. Entonces ahí vemos la tierra agrietada, sin agua, seca. Porque ustedes también saben que la tierra evidencia cómo está ese pueblo con Dios. Ahora vamos a ver otro versículo, que es el que el pastor Agustín trajo a una charla en la reunión de oración muy productivo, que fue en el 2 Samuel 21:1. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Quiere decir que, fíjense, David advierte que hay hambre por 3 años consecutivos. Y rápidamente va a la presencia de Dios y le pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no hay prosperidad en esta tierra? ¿Por qué hay hambre? Entonces Dios le contesta, porque hay un pecado sin confesar. Hubo una matanza, entonces esto necesita una restitución para que después se suelte la bendición de Dios. Fíjense que el Antiguo Testamento está muy nutrido de estos momentos. Incluso 2 de Crónicas 7:14, que ya lo hemos trabajado en la clase la vez anterior, el Señor dice, si hay confesión de pecado, yo sanaré la tierra, pero es necesario ese protocolo, confesión de pecado, arrepentimiento para que venga la bendición. Vuelvo otra vez a traer esta foto porque esto nos ayuda a entender más nuestra tarea. Nosotros estamos operando como iglesia gentil por 2000 o 1800 años bajo un espíritu de división. Esto en la superficie es lo que ve Dios, es lo que nosotros no vemos, por eso uno opera bajo un espíritu de división, uno ve el mundo espiritual que está moviéndose arriba de una iglesia de Cristo global totalmente dividida y con hostilidades. Y fíjense que acá la vida es normal, cada uno está en su casita, en su iglesia, haciendo una vida normal. Esta foto es una provisión del Señor, porque nunca hubiera podido yo encontrar una foto tan clara como esta. Aquí vamos avanzando. Dios ha llamado a intercesores, como ya vimos la clase anterior. Ahora ustedes quizás están afilando un poco más el entendimiento, ¿no? De qué hacen los intercesores. Bueno, estudian el terreno. No somos improvisados para después poder ponernos en la brecha. Acá hay una suma de intercesores trabajando, cada uno en su rol. Y acá tenemos 2. Hay grupos pequeños también, ¿no? De 2 personas, hablando de cuántas personas debieran estar en un equipo de intercesión. Puede haber una o puede haber 2. Estudiando una grieta, una herida. Y en todo esto, acá el agraviado en el plan de Dios es lo más deseado de Dios, lo que Dios ama, que es el pueblo de Israel.
Y yo vuelvo a traer este ojo, esta niña de los ojos, para que podamos ver que toda vez que hemos hecho algún agravio en la historia, sea como en forma personal, en forma familiar, en a nivel familiar, a nivel congregacional, denominacional, nacional, hemos agraviado, hemos tocado a la niña de sus ojos. Y el Señor dice, en todo lo que mi pueblo es afligido, yo soy afligido. Y vuelvo a recordar a los que son padres o madres, cuando sus hijos sufren o son agraviados, díganme si ustedes no sufren. Bueno, para Dios, Israel es su primogénito. Jesús es el unigénito. Pero Israel es el pueblo que Él creó a través de un milagro para traer salvación al mundo. Israel no es un pueblo perfecto, es un pueblo que muestra todas las debilidades del ser humano, como las tenemos nosotros también. Pero es un pueblo bendecido por Dios. Por eso Balaam dijo, ¿acaso yo podré maldecir algo que Dios bendijo? Y la bendición de Dios es para siempre. Por un tiempo Dios disciplinó al pueblo de Israel, pero en el 48 la tierra le fue devuelta. Y en el año 67 Dios empezó a derramar su espíritu y trajo un avivamiento y aparecieron las primeras comunidades judío-mesiánicas, que ya tiene un movimiento de 50 años, con 150 congregaciones en la tierra de Israel, con congregaciones en Brasil, acá en Argentina, judío-mesiánicas genuinas, y en Estados Unidos. En Argentina, el primer país con mayor comunidad judía en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el continente. 14 millones de judíos en todo el mundo. Guárdame como la niña de tus ojos, ocúltame bajo la sombra de tus alas. Porque así dice el Señor de los ejércitos, cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron, porque el que los toca, toca a la niña de su ojo. El Señor a un intercesor, como explicaban las hermanas que estaban en el curso de intercesión de Austria, los hermanos decían, el Señor primero pone una carga en el intercesor y le muestra algo, por lo general desagradable, quizás muy contra su voluntad. Pone una carga en el corazón. Y esa persona es llevada a la oración, al clamor. ¿Cuántos días pasan? No lo sé. No hace falta orar mucho. Es el corazón que está delante de Dios por esa situación. Empieza el clamor y empieza el intercesor a pedir por la misericordia de Dios. Empieza a caminar, a tocar la tierra, empieza a ver algún efecto de su oración. Empieza a ver a través de la oración que Dios empieza a mandar la lluvia, porque cuando hay tierra seca, hay sequía, pero hay un intercesor que empieza a confesar pecado y a arrepentirse por identificación, como hizo Daniel, que desde el primer día fue escuchado. Dios empieza a mandar la lluvia porque está en su promesa. Segunda de Crónicas 7:14. Entonces en esa tierra quebradiza, seca, empezamos a ver vida. Empezamos a ver aquello que atamos en el cielo, aquello que nosotros decimos, sea tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Primero es en el cielo y después en la realidad visible. La visión TJC2 es en principio una iniciativa de oración global por una misma causa. Acá vemos dos edificios. Fíjense que el edificio tiene una altura que es proporcional a todo lo que es el cimiento, pues el edificio es el cuerpo de Cristo reconciliado y todo esto es la intercesión a nivel global que hacemos. Es totalmente proporcional. Fíjense acá, esto es un dibujo, esto es una foto, estos son los cimientos. ¿Cuántos cimientos hay que emplazar para que se levante ese edificio y permanezca en el tiempo? Las acciones de los hombres por la unidad han sido cuasi fructíferas.
Pero cuando interviene el Señor y hacemos el protocolo de Dios, que es la confesión de pecado, y tenemos el arrepentimiento, hacemos arrepentimiento, ese es el protocolo de Dios. Porque dice, confiesen sus pecados unos a otros, oren unos por otros, para que sean sanados. Ese es el protocolo en Santiago 5:16. Con humildad, arrepentimiento, sanidad y reconciliación en el cuerpo del Mesías. Preparando la segunda venida del Señor. Esta es la puerta dorada, la puerta de la misericordia, por donde verán el pueblo judío no creyente en Jesús espera a su Mesías, y también a través de esta puerta nosotros esperamos que venga por segunda vez nuestro Señor y Salvador, el Mesías de Israel. Bueno, hasta acá llegamos. Gracias por la atención. Íbamos a hacer un trabajo en grupos pequeños, pero lo vamos a hacer por mail, porque era importante seguir toda este hilo conductor. ¿Por qué es tan importante estar alineado con Israel? ¿Qué significa estar alineado? Es mucho más que amar la bandera, es mucho más que visitar el pueblo de Israel o visitar la tierra y sacar lindas fotos. Tiene que ver con la escritura, tiene que ver con el diseño divino de Dios, no con el diseño nuestro que está fracturado, segmentado. Tiene que ver con entender que el reino de Dios somos el cuerpo judío mesiánico y la iglesia gentil, con ambas identidades en un solo cuerpo, porque el Señor va a venir a buscar una esposa, una sola esposa, sin mancha y sin arruga. Y TJC2 es, entre otros movimientos, el que está preparando, avisando a la esposa, prepárate, sanate, porque el Señor viene pronto, está a la puerta. Lo que quiero decir, amados hermanos, y ya vamos cerrando, es que nosotros no podemos orar por nuestras naciones si no tenemos en cuenta todo este contenido. No podemos ya orar sin saber que la clave de la sanidad de una nación y de una iglesia, del cuerpo del Mesías, tiene que ver con Israel. Porque el Señor vuelve a Jerusalén, no vuelve a Buenos Aires ni a La Paz, no vuelve a Salta, no vuelve a Lima, vuelve a Jerusalén. Así que, si ustedes son intercesores por sus congregaciones y ven que en su congregación no hay nadie que tenga amor por Israel, pues el primer paso es empezar a orar: Señor, levantá intercesores con el espíritu recto, un corazón manso delante de ti y que ame Israel. No importa si el pastor o su sacerdote no tiene conocimiento de esto, porque antes yo tampoco lo tenía, y de nada me puedo gloriar, porque fue revelación de Dios. De nada, yo no puedo decir nada, no tengo ningún mérito, absolutamente. Ninguno de los que estamos aquí de TJ, Pastor Agustín lo dice, es por revelación, no hay mérito en esto. Por eso es un camino de humildad respecto a lo que Dios me entrega, que Él me lo da, para que yo ore y comparta con otros, pero siempre es en humildad. Entonces, si nosotros vemos que nuestra congregación, bueno, ya tiene un corazón por Israel y está orando para que el pueblo de Israel conozca al Mesías, es maravilloso, pero no es TJC2, porque quizás entiende que el pueblo de Israel es otra cosa y no tiene que ver con el reino de Dios. Estamos tan fragmentados en nuestro entendimiento de la Escritura, después de recibir 2000 años de fragmentación, de diferentes perspectivas y énfasis, pensando en cuál es la iglesia verdadera, que la Escritura también está fragmentada en nuestro corazón. Pero el Señor está restaurando eso. Entonces, si aún así ustedes tienen hermanos con corazón por Israel, pues quizás sería bueno empezar a orar para que empiece a haber este entendimiento y se abra la Escritura sobre qué es Israel, qué es la iglesia, qué es el reino de Dios y qué significa estar alineado
Recuerden esa definición, un mecanismo en el cual tienen que alinearse dos elementos para que haya un correcto funcionamiento. Entonces, si ya estuviéramos en una iglesia donde está la visión de reconciliación, donde hay entendimiento, wow, gloria a Dios, entonces yo tendré que ver, además, si hay otras iglesias que necesitan conocer esta visión para que empiecen a desgustar esta reconciliación, lo que está en el corazón de Dios. Entonces uno empieza a orar por otras denominaciones, empieza a hacer acciones guiadas por Dios, primero va en oración y después se refleja en la tierra, ¿no? Yo en los lugares celestiales oro en el trono de Dios, en el trono de la gracia, y espero a que eso se replique en el mundo visible. Es tal cual el Padre Nuestro. Yo estoy asombrada que Jesús enseñó eso. Se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. El intercesor está en lugares celestiales. Nosotros estamos en lugares celestiales. Estamos en el santuario constantemente. ¡Wow! Entonces, sobre las naciones. Bueno, si vemos que nuestra nación es una nación que ama al pueblo de Israel y lo vemos en las acciones de los gobernantes, los vemos en la historia, gloria a Dios, pero no es lo más común en las naciones. Y si sucede, si nos percatamos de que hay situaciones no arregladas, situaciones que necesitan restitución, empezamos en la oración, Señor, toca la nación. Y empezamos a orar, no vamos a hacer ahora un modelo de oración, pero es necesario. ¿Por qué? Porque la nación para Dios también es una persona y una nación es también una persona. Cuando Dios habla de Israel, habla de la persona y también habla de la nación. ¿Sí? Habla de la adúltera, parece una mujer, pero es una nación. Muy interesante el tema de la identidad respecto de la palabra de Dios. Algo que yo personalmente estoy aprendiendo ahora. Y bueno, acá estamos, hasta acá hemos llegado. Había más elementos para compartir, pero quisiera que pudiéramos orar brevemente. Algunos de ustedes que se esté sintiendo con ganas de orar. Alguien que quiera derramar su corazón y decir, Señor, necesito estar delante de ti y orar. Quizás 2 o 3 personas que sientan deseos de orar para ir cerrando este tiempo tan hermoso. Y quiero agradecer a la atención de cada uno de ustedes, a Julieta por el testimonio, al pastor Agustín por su oración, al equipo TJC2 que está orando, al equipo que está orando desde Estados Unidos también, y a cada nación que se hizo presente hoy. Para ¿Puedo orar, María? revisando. Sí, por supuesto. Y Padre también, querido, adelante. esta noche, Señor, te damos tantas gracias que a través de esta clase, Señor, estás iluminando nuestros corazones. Estás poniendo compasión, Señor, en nosotros para sentir esa más que necesidad, Señor, esa urgente tarea, Señor, de interceder por Israel, también de interceder por nuestra nación, Señor, porque sabemos, Padre, que no estás de buena amistad o de acuerdo, Señor, con Israel. Rogamos, Señor, que pongas amor en cada uno de nosotros para poder interceder, Señor,
por las autoridades, para poder interceder, Señor, por los gobernantes de la nación, de las provincias. Padre querido, para que podamos todos sentir esa necesidad, Señor, para que este país sea librado de todas las maldiciones, Señor, que ha tenido por años. Porque los gobiernos han sido también maldecidos, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes. Padre Santo, gracias te doy, Señor, por María. Gracias te doy por el pastor Agustín. Gracias te doy por todos los hermanos que están siguiendo estas lecciones, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos y queremos consagrarnos, Señor, para servirte, Dios mío. Para servirte, Señor, porque verdaderamente sentimos el amor por Israel y el dolor también lo sentimos, Señor, cuando oramos por ellos. Como sentimos el gozo que pones en nuestros corazones, Señor, cuando alabamos con canciones hebreas, aunque quizás no las pronunciamos bien, Señor, pero nos sentimos con tanta alegría, Señor, porque te estamos alabando, Padre mío, en una lengua que tiene tantos años, Dios, y que nada menos es tu pueblo, Señor, y que tiene esta lengua. Yo te doy muchas gracias por haber conocido a TJC2, por las cosas que he aprendido desde el principio. Te doy muchas gracias, Señor. Yo clamo ahora que tú vayas confirmando, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quiénes serán esos grupos de intercesores. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos por este privilegio, Señor, de tener estas clases especiales. Porque hay tantos temas que en las iglesias nos enseñan. Muchas gracias, mi Dios. En el poderoso nombre de Jesús pido todo esto, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Patricia. María, perdón, creo que Rosario quería orar, ella había levantado la mano. Adelante, Rosario. Padre nuestro, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por la instrucción, por la enseñanza. Yo te agradezco, Señor, por la vida del pastor Agustín, por la vida de María, Señor. Gracias por la bendición que han sido para todos nosotros. Y esta noche, Señor, yo levanto a México delante de ti. Te pido perdón, Señor, como parte de este país por la dureza de nuestro corazón hacia Israel. Podemos ver, Señor, las consecuencias de todo ese pecado, de toda esa falta de amor, Dios. En el nombre de Yeshua yo te pido perdón, Señor, porque podemos ver toda esa división afectando cada denominación, cada grupo, Señor. Puedo ver, Dios, la destrucción de nuestro país a través de ser indolentes con Israel, Señor. Te pido perdón, Dios, por todo lo que hemos representado de forma negativa para Israel. Y te pido, Padre, en el nombre de Yeshua, envíes más obreros a la mies, Señor, envíes más intercesores, Dios, aún trabajes en mi corazón, en el corazón de cada uno de mis hermanos, para poder entender el sentido y el propósito a lo que tú nos estás llamando. Padre eterno, yo levanto TJC2 México delante de ti.
Gracias, Jesús. Sí, Señor. Y te pido, Dios, que pongas tu mano de poder Gracias, Jesús. sobre cada uno. Sí, Señor. Te pido, Señor, que impregnes esta visión en cada corazón, Señor, y que podamos entender la profundidad y la delicadeza de este trabajo, Dios. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente esa primera división ha generado muchas divisiones de las que hoy vivimos las consecuencias, Señor. Yo levanto cada grupo, Señor, de cada nación representada, para que seas tú en medio de nosotros, Señor, sanando heridas, trayendo la unidad necesaria, Padre, para hacer el trabajo que nos corresponde. Ayúdanos, Dios, quita toda esa soberbia que creció en nuestro corazón como cristianos, quita toda doctrina de mentira que el enemigo infiltró dentro de las congregaciones, Señor, pero por sobre todas las cosas, Dios, que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones para que podamos comprender el amor que tú tienes primeramente para tu pueblo Israel, Señor, y también para nosotros como naciones, Padre. Quita ese corazón de piedra, Dios, y transfórmanos en un corazón de carne para servirte. En el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Dios bendiga Rosario, México, de JC2 México. Aleluya. Muy bien, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Leonor, ¿quisieras orar? Amén, hermano. Amado Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Jehová de los ejércitos es tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, queremos acercarnos, Señor, a tu presencia. Para en primer lugar, Señor, darte gracias por la vida de los hermanos que estamos reunidos acá, Señor. Especialmente por María, por Pastor Agustín y por todos los hermanos, Señor, en todos los países donde el JC2, Señor, está presente. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo obre sobre nosotros, Señor, para convertirnos en intercesores, Señor, por el pueblo de Israel, por la reconciliación, Señor, con el pueblo judío. Que Yeshua Mashiach, Señor, sea honrado entre el pueblo gentil y el pueblo y tu pueblo de Israel, Señor. Como boliviano, Señor, quiero pedir perdón, Santo Dios, por los gobiernos que han pasado en mi país y que no han sabido honrar al pueblo de Israel.
especial el presente gobierno, Señor. Te pido que toques los corazones de nuestros gobernantes, para que tu Espíritu Santo esté obrando sobre ellos, Señor, y conozcan de que tu pueblo, Israel, es la niña de sus ojos, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, pido, Padre, perdón por mi pueblo, por mi nación, por mis autoridades. Y asimismo te pido perdón personalmente, Señor, si en algún momento de mi vida, Padre, ha pasado por mi mente, por mi corazón, algún momento en contra del pueblo judío. Lo hago en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiga Renor, bendiga Bolivia. Gloria a Dios. Pastor Agustín, ¿querrías cerrar con una oración? Amén. Señor, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, de intercesión, y pedimos, Señor, que cada uno de nosotros sea consciente de la responsabilidad que tenemos en nuestras naciones. Cada uno de nosotros pertenece a una nación, con una historia, con una cultura, pero como enseñaba María, en los lugares celestiales podemos transformar las realidades de nuestras naciones. Señor, que no permitamos que las fuerzas de oscuridad tomen las naciones, que entendamos, como dice tu palabra, que estamos en lugares celestiales y que Cristo ha vencido y que le ha dado el poder a la iglesia, que no vivamos como enanos frente a las noticias y a los movimientos que se dan en cada país, sino que sepamos que tenemos gran autoridad. Y por supuesto vinculados con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, en comunión con ellos, pero sabiendo que tenemos una grande autoridad y no hace falta cantidad, porque como decía Ezequiel, basta que uno se ponga en la brecha por una nación que Dios puede considerar a ese intercesor que se pone en la brecha. Pedimos, Señor, que tomemos la autoridad que tú nos has conferido y que ejerzamos el dominio espiritual que nos has dado en los lugares celestiales, que se cumpla el Padre nuestro, que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Que ejerzamos esa autoridad que tú nos has dado y que entendamos la revelación de Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Pastor Agustín. Dios te bendiga. Bueno, hoy terminamos en otro ánimo contemplativo. Gracias a todos por la atención, por llegar hasta el Zoom, por pasar tiempo juntos y apartar este tiempo personal para la obra de Dios. Estamos preparando la novia, la esposa. Le estamos diciendo a la esposa, el Señor Jesús, el novio, está a la puerta. Prepárate. Gloria a Dios. Así que gracias por la atención. Espero que esté pronto el video para poder ponerlo a disposición. Ya estamos con el video 1 y vamos a ir con este video. Y tenemos un anuncio que va a dar a Silvana. Con esto vamos cerrando. Para los que son Now Generation, a ver, Silvana. Sí. Sí, bueno, el día sábado 7 de agosto, a hora de Argentina, 10:30, va a ser la reunión de New Generation, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a estar compartiendo más detalles. La invitación dice a partir de los 18 hasta 40 años, ¿sí?
Así es. Pero bueno, es el anuncio y bueno, que puedan correr la invitación. Creo que se ha publicado por el WhatsApp, donde hay un grupo de difusión, donde se coloca todo como la cartelera. Hay un link, así que todo lo que deseen ahí recibir lo van a tener. Yo tengo unas nenas y ya anoté por lo menos la mayor, que tiene 18, quiero que esté. Así que bueno, una bendición. Buenísimo. Necesitamos gente joven que corra, más joven que corra con la visión.